Estamos finalizando, buenas noches, con la materia de métodos de estudios bíblicos del profesor Benjamín Castellano. Vamos a hacer como trabajo final un proceso de interpretación del texto de Primera de Pedro 2, del 11 al 12. Bueno, comenzamos con la introducción y vemos que vamos a estudiar la delimitación del texto. Antes de analizar formalmente un texto dado, debemos asegurarnos que éste exprese un pensamiento completo. Por eso es importante estudiarlo. Vamos a pasarnos también por el contexto histórico y contexto textual. También vamos a identificar las oraciones, porque es muy importante, ya que la comunicación escrita se basa a través de oraciones. Vamos también a ver las afirmaciones, vamos a fijarnos y a prestarle atención a las oraciones y cláusulas mediante el cual el autor expresa sus ideas. También vamos a ver la idea principal, que esta constituye el punto central que el autor quiere presentar. Vamos a ver las afirmaciones secundarias que cumplen diversas funciones y hay que identificar con claridad la función que cumple cada una de esas afirmaciones. Y vamos a realizar un bosquejo, que es una estructura para comprender el argumento del autor. Como resumen del contexto histórico de la carta primera de Pedro, tenemos que la escribió el apóstol Pedro en Roma durante los años 62 al 64 después de Cristo. Fue dirigida a los cristianos en las 5 provincias de Asia Menor. Lo hizo por una preocupación por el ataque de persecución que algunos de los creyentes estaban experimentando como resultado de su fe en Cristo. El propósito de la carta era alentar y retar a vivir de manera ejemplar a los cristianos que se habían ido de sus hogares y ahora estaban experimentando todo tipo de dificultades. La primera carta de Pedro fue escrita a un grupo de exiliados que vivían en Asia Menor. Eran exiliados, literalmente no eran, ellos se sentían extranjeros y peregrinos en su propia tierra. Por causa de seguir a Cristo, se habían convertido en una amenaza para los no creyentes. Ellos eran diferentes y resaltaban ante los demás, llevando a estos inconversos a hacer falsas acusaciones, por lo que a veces ellos querían volver a su vida anterior de Cristo, a lo que Pedro les envía una carta con un mensaje de consuelo y esperanza, que debían de mantener una vida sana aun cuando estuviesen pasando esas dificultades. Ese es el contexto histórico de la carta de Pedro. Ahora vamos a ver el contexto textual de Primera de Pedro 2, del 11 al 12, y contextualizando vemos que el texto estudiado se relaciona íntimamente con los versículos que le preceden, que es desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Todos ellos abordan el tema que al desear fervientemente a Dios en nuestras vidas, debemos mantener un estilo de vida diferente que nos haga resaltar ante los demás para que ellos puedan glorificar el nombre de Dios al ver sus buenas obras. Aquí vemos que se dividieron en 4, el párrafo se dividió en 4 párrafos, el texto, y se agruparon por temas similares, de los cuales sacamos 4 temas, y la frase fue anhelar la presencia de Dios. Ese es el resumen del contexto textual del párrafo. Ahora vamos a ver la estructura del párrafo a nivel de oraciones y cláusulas. Es mucho más factible analizar de manera adecuada los textos bíblicos de argumentación si los dividimos en unidades de pensamientos básicos, en párrafos. ¿Qué son los párrafos? Es un conjunto de oraciones que desarrolla un solo tema. Aquí podemos ver que el texto estudiado tiene un solo párrafo y tiene una sola oración también, pero sí tiene 2 cláusulas independientes, una en el versículo 11 y una en el 12, y 3 cláusulas subordinadas que están en el versículo 12. Vemos las afirmaciones también, que es bien importante ver lo que nos está afirmando el autor, y vemos que tiene 3 afirmaciones, una en el 11 y 2 en el 12. De allí sacamos la afirmación principal que está en el versículo 12, que es mantener una buena manera de vivir
y hacemos el bosquejo textual del párrafo, que es el bosquejo refleja el desarrollo del argumento del autor a través del párrafo. Su objetivo es que a primera vista tengamos una panorámica de cómo desarrolla el autor su tema. De aquí sacamos la afirmación principal y vemos las otras tres afirmaciones que tiene el párrafo estudiado, que son tres, una en el versículo 11 y dos del versículo 12. Esas son las afirmaciones del párrafo. Seguimos teniendo otras afirmaciones del párrafo, y es que cómo se relacionan estas afirmaciones entre sí y con la principal. Vemos que la afirmación principal es lo que la audiencia debe hacer para mantener una buena manera de vivir. Y las demás que se relacionan pueden ser maneras, pueden ser razones y pueden ser propósitos. En el texto estudiado vemos que tenemos una manera y un propósito para mantener una buena manera de vivir. Seguimos aquí y vemos que el párrafo de Primera de Pedro 2, del 11 al 12, presenta una manera. ¿Cuál es la manera? Abstenerse de los deseos carnales que batallan contra la carne, y un propósito, que es para que los que murmuran de ellos puedan glorificar a Dios al considerar sus buenas obras. Esta manera y este propósito lleva a la audiencia a mantener una buena manera de vivir. Vemos la enseñanza central, que es una oración breve que recoge el pensamiento de todo el párrafo. Para sacar la enseñanza central tenemos que ir al tema del párrafo y tenemos que ver lo que dice acerca del tema. Y de allí sacamos la oración principal, que la tenemos ya definida en esta lámina. Luego nos vamos a hacer la proposición del párrafo. La proposición es muy importante que se tenga claridad cuando se emite esta proposición, porque ella es la verdad central. Su objetivo es persuadir a los oyentes, por eso es que es tan importante que sea clara. Es una afirmación que especifica el tema del sermón y los orienta durante su desarrollo. Aquí está la proposición del párrafo, que Dios quiere que sus hijos puedan evidenciar una vida transformada ante las personas del mundo, los no creyentes. Seguimos con los principios, que los principios también son muy importantes, porque a través de los principios vamos a tener las aplicaciones de este texto en nuestra vida. Los principios se dividen en doctrinales o éticos. Los doctrinales son de carácter bíblico universal y son normativas para la vida. Y los éticos son universales, expresan lo que el autor quiere decir en todos los tiempos. En el texto estudio sacamos los dos principios que hay, uno en el versículo 11 y otro en el versículo 12. Y luego, para finalizar, pasamos por las aplicaciones. Los principios son universales, las aplicaciones son específicas porque se derivan de cada principio. Ellos deben hacer rema en nuestras vidas. Debemos siempre preguntarnos qué están haciendo los principios en nuestras vidas, y nosotros, como personas que impartimos la palabra de Dios ante nuestra audiencia, debemos comenzar para aplicarnos nuestras vidas. No podemos ser hipócritas tratando que los demás los apliquen esos principios en su vida mientras nosotros no lo hacemos. Este es el análisis completo del texto Primera de Pedro 2, 11 al 12. Dios les bendiga. Con esto hemos finalizado esta materia. Buenas noches.